Cordial saludo, estimados estudiantes de la asignatura de evaluación de proyectos. Sean todos bienvenidos a este video tutorial. El día de hoy vamos a hablar la proyección de la demanda en unidades o también puede ser en servicios mediante el método de la investigación de mercados. Entonces, para lo cual vamos a compartir un video, vamos a hacer el video y vamos a compartir un material que ustedes ya tienen previamente en su correo o donde se haya dispuesto el envío. Entonces, aquí tenemos el material. Entonces, quien se comunique con ustedes el día de hoy, su docente orientador Edilberto Álvarez García. Entonces, el tema es la demanda proyectada en la investigación de mercados. Nuestro contenido temático básicamente serán 5 ejes que vamos a abordar, 5 temas. El primero será una breve introducción, el segundo será un concepto, el tercero serán los datos que vamos a utilizar y a su vez vamos a explicar otros datos que requerimos para poder calcular esa demanda y por último explicaremos desde el punto de vista teórico la fórmula para proyectar la demanda mediante el método de la investigación de mercado. Posterior a este video, pues, estará el otro, que consiste en, pues, la ejemplificación o la elaboración de un caso. Entonces, muy bien, vamos a empezar con una breve introducción. Entonces, básicamente, cuando usted está en un nuevo proyecto, en este caso, pues, evaluándolo, cuando usted está estudiando la factibilidad y se está haciendo la pregunta de, bueno, ¿será que mi producto sí tiene futuro? ¿Será que mi producto sí tiene mercado, tiene clientes? Entonces, aquí aparece un fenómeno o un estudio que realizamos que es el estudio de mercado, el cual básicamente nos tiene que ir arrojando algunos detalles. El primer punto, la frecuencia de compra. Es decir, qué tanto apetece, qué tanto compra el mercado mis productos. Recuerde que la frecuencia de compra puede ser medida en diario, quincenal, mensual, semestral o anual. Entonces, esa es una pregunta clave en el tema de la investigación de mercados. Segundo punto, no menor, ¿será que mi producto o servicio sí tendrá la aceptación de mis clientes o del mercado? Entonces, para eso tuve que haber hecho una pregunta. ¿Será que sí? Tal vez sí, probablemente sí, no, tal vez no. En fin, todo eso lo veremos después, pero eso es una pregunta clave. Y asimismo, pues vamos a tener que, con todo esto, como lo veremos más adelante, pues en otro video, en otro material, vamos a determinar las unidades a vender por parte de nuestro proyecto. Es decir, bueno, vamos a proyectar eso a 5 años, a 10. Entonces, si yo he hecho el estudio de forma rigurosa, cuando nos referimos de forma rigurosa, es que ha hecho las preguntas a conciencia, pues entonces vamos a obtener resultados confiables. Eso es lo más importante que podemos tener. Entonces nosotros, con esos 3 elementos y basados en el estudio de mercado, podemos obtener esto. La demanda potencial de nuestros productos en ese mercado, en esa ciudad, en ese país. Entonces, básicamente, lo que vamos a cuantificar, vamos a establecer, bueno, el tamaño total del mercado, según mi encuesta, es de tanto. Ahora bien, entendiendo eso, pues surge la pregunta, ¿qué es la demanda potencial? Entonces, básicamente, no es otra cosa sino que la cantidad de productos o servicios que está dispuesto a comprar ¿qué? Nuestro cliente, nuestro mercado, nuestro target market, nuestro mercado objetivo. Entonces, básicamente es eso. Y como ustedes ya lo saben, nosotros lo podemos expresar en meses,
trimestres o año, diario, bimestral o como usted lo desee. Entonces, básicamente lo que vamos a hallar es la cantidad. Vamos a cuantificar ese mercado partiendo de una muestra poblacional. Ahora bien, después de haber dicho las preguntas que necesitamos, cuál es el concepto, ahora vamos a la siguiente parte que es no menor. ¿Cuáles datos vamos a utilizar o necesito, como dice la pregunta, para calcular esa demanda potencial? Entonces tenemos algunos datos. Primero, segmentar el mercado. Entonces, ¿qué es segmentar el mercado? Entonces, dentro de la teoría de mercados, o fundamentos de marketing, como quiera llamarlo, entonces le dicen a uno, bueno, de toda esa población que existe, por ejemplo, en Santiago de Cali, en Palmira, en cualquier parte de Colombia, busquemos a ver personas que tengan, como ustedes acaban de ver ahí en pantalla. De acuerdo, mi producto yo lo puedo enfocar de acuerdo al sexo, si es masculino, femenino o en edad. Si es niños, adolescentes, hombre adulto, mujer mayor. Esa es una forma. La segunda, yo puedo segmentar de acuerdo, pues, por familias. ¿Qué es por familias? Bueno, yo miro los estatus económicos, también miro los posibles ingresos que tengan ese grupo familiar o las personas. Otro aspecto, por ubicación geográfica. Es decir, dependiendo de mi producto, lo voy a comercializar en determinada parte. Entonces, por ejemplo, pues para una parte cálida, pues yo no puedo estar vendiendo sacos. Pues porque con los calores que hacen en esa parte cálida, pues la gente no va a requerir ese producto. Entonces, eso es otra forma de segmentar el mercado. Y por último, pues también, como ustedes lo están viendo en pantalla, para costumbres, cultura o hábitos. Ustedes saben que hay productos básicos, por ejemplo, los alimentos, tienen unas características, unos ingredientes, pero pues de acuerdo a la zona geográfica donde están, pues tendrán que hacerle algunos ajustes debido a que de pronto en esa zona no se consume, por ejemplo, cárnicos o no les gusta algún ingrediente que se tenga pues del producto. Entonces, básicamente, eso es segmentar el mercado. Entonces, yo lo que hago para escoger la población, pues empiezo a organizar de acuerdo a algunos de estos criterios. Ahora, muchísimos más. Ya ustedes escogen el que pues se ajuste o se adapte a cada caso de estudio. Segundo aspecto, pues debo hacer la investigación de mercado. Entonces tengo que ir al mercado con unas encuestas, con una cantidad de preguntas, y de esa cantidad de preguntas, pues necesitamos algunos datos. El primero, ustedes lo están viendo en pantalla, el consumo promedio. Entonces, como ustedes lo están leyendo, entonces vamos a calcular un promedio de ese número de veces que nuestro mercado potencial está dispuesto, pues digamos, a consumir el producto. Entonces, yo lo puedo expresar dependiendo de los resultados, que arroje pues la encuesta, pues así mismo podrán ser datos mensuales, diarios, quincenales, semestrales. Eso lo veremos pues en un ejemplo, pero pues tengo que tener en cuenta ese consumo promedio. Segundo dato, el porcentaje de aceptación. ¿Será que mi producto sí tiene aceptación? ¿Es favorable el producto ante el mercado? Y como ustedes lo están viendo ahí, pues es simplemente un valor porcentual, que también nos lo debe arrojar la investigación de mercados. Por último, la capacidad de producción. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de producción, no es otra cosa, es cuántas unidades es lo máximo que yo puedo producir. ¿Cuántas unidades es lo máximo que yo puedo producir?
no todas las unidades las podemos producir, no porque uno no quiera, sino porque hay que tener en cuenta las limitaciones de mercado, que muchas veces no va a consumir todos mis productos. Recuerde que estamos en un mercado de libre competencia, entonces eso hace que yo también tenga que medirme en esas situaciones de producir. Pero saliéndonos de eso, que es un factor importante, pues tenemos que analizar, bueno, ¿de qué puede depender? Uno, ustedes lo tienen ahí, la disponibilidad de maquinaria. De pronto yo quisiera tener 5 máquinas, pero no puedo tener sino 4. Eso es una limitación que yo puedo tener. La mano de obra. ¿Tengo personal para que manipule esas máquinas? Esa es otra pregunta que yo me tengo que hacer. También la disponibilidad de materiales. En la zona los puedo conseguir. ¿Cuánto tiempo tengo yo que estar consumiendo? O sea, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder disponer de esas materias primas? Ahora, ¿por qué sirve esto? Porque ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y usted por qué va con eso, profesor? Porque aquí está la situación. Cuando voy a calcular el porcentaje de participación de la empresa, ese es un dato clave que yo debo de tener. La capacidad de producción que yo tengo en mi empresa. Igual eso lo veremos en un ejemplo, entonces para que esta es la parte teórica, para que usted entienda el por qué, qué datos se necesitan en la demanda, para calcular la demanda potencial. Entonces, este dato, el de la capacidad de producción, yo lo utilizo para calcular el porcentaje de participación de la empresa. Ahora bien, después de los datos base, por llamarlo de esa forma, vamos a hablar de otros datos. Entonces, cuando yo voy a proyectar la demanda a 5, 6 o 7 periodos, entonces yo tengo que tener en cuenta lo que ustedes están leyendo ahí en pantalla. Un factor de crecimiento poblacional. Es decir, ustedes saben que Colombia es un ejemplo. Éramos 16 millones, ahora son 28, pasamos por 30, ya vamos en 50 y así sucesivamente. Y lo mismo en el planeta Tierra. ¿A dónde quiero llevarlos con eso? Que necesitamos también hacer esa dichosa proyección de la demanda de los productos. Entonces vamos a necesitar un factor. Entonces, para nuestro caso de estudio, la demanda la vamos a proyectar con ese factor de incremento. O sea que por año se va a incrementar 1.56%. Es un dato que da el DANE, estima cuál es la proyección poblacional pues para el departamento del Valle del Cauca. Entonces, este dato es importante, el 1.56%, porque lo iremos a utilizar en un ejemplo. Por último, pues tenemos la fórmula. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la demanda potencial? Primero, la demanda potencial es igual al mercado objetivo, es decir, yo previamente tuve que haber seleccionado si es por familia, si es por ingresos, por estatus socioeconómico, por el consumo promedio, parte importante de la investigación de mercados, y por el porcentaje de aceptación. Esa fórmula que le está dando la vuelta ahí, eso es lo que me va a dar la demanda potencial del producto. Entonces, mi estimado amigo, entonces básicamente, entonces, esa es la formación teórica que necesitamos. Necesitamos calcular una demanda potencial porque ustedes ya saben que necesitamos proyectar ingresos de productos. Entonces, yo primero necesito las unidades para después proyectar el ingreso mediante ¿qué? La multiplicación con el precio de venta. ¿Qué necesito? La frecuencia de compra. ¿Qué necesito? El porcentaje de aceptación. Necesito sí o sí saber mi mercado objetivo, hacia quién va dirigido mi producto, entre otros datos que ustedes acaban de ver en este video. Entonces, hasta aquí llega este primer tutorial. En el siguiente, pues explicaremos ya en un ejemplo cómo se calcula la demanda proyectada mediante el método de investigación de mercado. Por su amable atención, muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad.